Oye, ¿cómo están ustedes, señores? ¿Cómo va la cosa, señores? He recibido como 10 personas, 15 personas tal vez, entre 10 y 15 personas. Me han mandado un video que anda rodando por ahí de una muchacha, una cubana, ella, que anda hablando muy mal del glorioso exilio cubano. Y yo, cuando se habla del exilio cubano, yo me tengo que meter en eso porque yo me considero un exiliado. Yo me considero un verdadero refugiado político. Yo no, yo no ando con cuentos ni juego con eso. Yo hace 10 años que me fui de Cuba y nunca he regresado, porque yo soy un refugiado. Pero vamos, yo vi el video y necesito decirle unas cosas a esta muchacha porque eh, afortunadamente veo que esta última generación de cubanos y la generación anterior de cubanos, estamos hablando de la generación de los 60, 70 y 80, no tiene nada que ver, señores, y yo se lo voy a demostrar. Esta muchachita, la primera cosa que hace es quejarse del supuesto sueño americano en el que ella vino para Estados Unidos y que dice que los exiliados cubanos fueron los que le sembraron eso a los cubanos. Bueno, ella dice incluso que ella gana 6 o 7 pesos la hora en Miami y que vive en un efficiency con ella, su marido y su hijo. Lo primero que yo tengo que decirle a esta muchacha es: ¿por qué no te fuiste buscando entonces el sueño comunista? ¿Por qué no te fuiste para Venezuela, no sé, para Rusia, para Ecuador, para Bolivia, un país de esto del ALBA en el que los comunistas son los que mandan, los que hacen lo que les da la gana, y si tanto te ha costado el sueño americano? Segundo, si ganas 6 o 7 pesos la hora es porque no tienes ni la más mínima idea de lo que es el sueño americano. Primeramente tienes que aprender inglés, tienes que adaptarte a vivir una nueva realidad, como inmigrante que eres. Vives en un país que no es tuyo, que en el que ni siquiera eres ciudadana americana todavía, ya estás hablando mierda, y en el que, gracias a Dios, que tú dices que los cubanos esperan los taxes en el año para poder ir a Cuba. Gracias a Dios el gobierno de los Estados Unidos devuelve dinero a la gente y no le roba como hace la dictadura cubana, cosa de la que tú no hablas. Tercero, esta muchacha habla mucho como que Miami es una porquería. Miami es un lugar donde están los peores trabajos, está lo más malo de todo. Y lamentablemente en eso sí tiene razón. Pero déjame decirte que esos exiliados cubanos, de los que tú tan mala opinión tienes, esos exiliados cubanos de los 60, 70 y 80 fueron los que hicieron de Miami una ciudad y una sociedad próspera. Cuando los cubanos empezaron a llegar a Miami, especialmente a Hialeah era fango puro. La calle Okeechobee no existía. Todo eso lo hicieron los cubanos. No lo hizo más nadie. Y lo hicieron esos cubanos exiliados de los que tú tan mala opinión tienen y de los que tú andas diciendo de que si se salieron huyendo, salieron como cobardes. Quiero decirte que no 1, ni 5, ni 10, miles de esos cubanos fueron asesinados por la dictadura cubana. Muchos fueron expulsados de Cuba, ninguno quería irse. Déjame decirte también que muchos de ellos empuñaron un arma, como ustedes tratan, la generación de hoy de cubanos, tratan de hacer entender a la gente de que los cubanos de aquellos tiempos fueron unos cobardes y unos pendejos porque se fueron de Cuba. No, muchos incluso sí agarraron un arma, una ametralladora, para ir contra los Castro y matarlos. Fueron más valientes que ustedes que llegaron de Cuba ayer y hablan tanta porquería y tanta babosada. Léete, mi hermano. Hay otra cosa que quiero decirte. Esa Miami de la que tú hablas hoy, de que es una porquería, la hicieron ustedes porquería. La nueva generación de cubanos, esta de los 90 para acá, esta es la que hizo que Miami sea una porquería. La hicieron la capital del robo al Medicaid, inventando falsos accidentes, inventándole para robarle los food stamps. Esa es la realidad. Es tu generación, no la generación de nosotros. La generación de nosotros es cubana 100%, anticomunista ante todo. Anticomunista ante todo. Esta muchacha defiende a Osmani García.
Otro baboso, asqueroso, que lo que ha venido a los Estados Unidos es a dar pena, vergüenza. Yo no veo ninguna razón por la que yo tenga que defender a Omani García. Yo no veo ninguna razón por la que yo tenga que defender a ningún cubano que piense como esta jovencita. Si estás en un efficiency y ganas $6 o $7 la hora, mija, jódete. Tendrías que estar peor. ¿Sabes por qué? Porque la gente como tú son una mierda. Esa es la realidad. Yo hablo claro. A mí no me da pena decir las cosas como pienso y sobre todo como las siento. Una última cosa. Que se quiten de la cabeza ya de que los cubanos del Mariel eran gente mala. Los cubanos del Mariel, en su gran mayoría, más del 90% era gente buena. Era gente que estaba en la cárcel en Cuba y que no se adaptaban a la realidad del comunismo cubano. Era gente que le gustaba jugar la bolita. ¿Saben lo que yo estoy hablando? Era gente que le gustaba vender carne por detrás. Era gente que no le gustaba trabajar con la dictadura y no le gustaba, señores. Y por eso estaban en la cárcel. Los verdaderos criminales y asesinos no vinieron en el Mariel. La generación del Mariel, la gran mayoría, son gente trabajadora, honesta. Ahí están todos. Aquí están, en Estados Unidos todavía. Para que quítense esa maldita mito y cosas de que los cubanos del Mariel eran lo peor que existía. Lo peor que existe de los cubanos es esta maldita generación de comunistas asquerosos que acaba de llegar y han hecho de Miami la capital del robo de identidad en todos los Estados Unidos. Todos los días en la noticia, 5 o 6 cubanos con no sé cuántos seguros sociales, con no sé cuántas tarjetas de crédito robadas. Esos son los peores. Comunistas babosos, asquerosos, sumisos, igual que esta jovencita, metiéndose con los miles de asesinados. Por cierto, que cuando los asesinaban en la cabaña, la gran mayoría de ellos morían gritando ¡Viva Cristo Rey! La gran mayoría morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Y yo le pregunto por último a esta jovencita que dice que lleva 3 años en los Estados Unidos. Estamos en el 2018. En el 2012, ¿tú qué dices que los exiliados cubanos se fueron de Cuba huyendo y que son unos cobardes? Eso es lo que tú dices. ¿Dónde tú estabas cuando mataron a Osvaldo Payá? ¿Dónde estaban los de tu generación cuando la dictadura cubana asesinó a Osvaldo Payá Sardiña? ¿Dónde estabas tú y tu generación cuando asesinaron a Laura Pollán? ¿Dónde estaban tú y los de tu generación, que tú sí estabas en Cuba, cuando cada domingo golpean a las damas de blanco, las ultrajan, le hacen de todo? ¿Qué cojones hiciste tú? ¿Qué cojones hicieron los de tu generación? Váyanse para el carajo, comunistas asquerosos. Cuba no es de ustedes. Cuba no es mía. Cuba es de nosotros. Métanselo en la cabeza. Cuba es de todos. Que se mueran todos los comunistas. Que no quede ni uno solo vivo, cojones.